Listo, muy bien. Vamos, empezamos. El absolutismo. El absolutismo es un gobierno por el cual el aspecto político, económico, militar y religioso se concentra en manos del rey. Eso hay que tenerlo en claro. Por eso se le llama absolutismo, ¿no? El poder absoluto recae en las manos de un personaje, en este caso el rey. El principal representante del absolutismo, ¿quién es? A ver, ¿qué me dirías? ¿Quién es el principal representante del absolutismo? A ver. Máximo representante del absolutismo, ahí estamos, ¿no es cierto? Muy bien. Luis XIV, ¿no? También conocido como el Rey Sol. En este caso, pues, se le llama de esta forma absolutista, lógicamente, porque tiene la capacidad de dictar leyes, de, pues, lógicamente, subir impuestos, administrar justicia, nombrar obispos, entre otras cosas, y pero como dice, pues, con una condición, la cual es no rendir cuentas. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿esto no lo tenía el rey? No. Hasta la figura de Luis XIV, muchos de los reyes van a intentar en realizar un absolutismo. Ojo, este es un término acuñado recién en el siglo XVIII-XIX. Profe, ¿cómo se le llamaba antes entonces? No tenía un nombre, simplemente los reyes trataban de recrear, como normalmente nosotros siempre ponemos a los reyes, de que eran todopoderosos. ¿Está bien? Pero la realidad es otra. En el siglo XVI, siglo XVII, la realidad de los reyes está cuestionada, o la autoridad de los reyes está cuestionada frente a un parlamento, un consejo, entre otras organizaciones o instituciones que limitan el poder del rey. La única persona que en cierta forma hasta ese momento va a someter a la nobleza y además va a abandonar lo que es los estados generales, entre otras cuestiones, va a ser la figura de Luis XIV. ¿Está bien? Lógicamente con antecedentes como Richelieu, Mazarino, ¿está bien? Durante el gobierno de Luis XIII, por ejemplo, pues, ¿no? Que en cierta forma, pues, van a asentar las bases de lo que sería el absolutismo. Perfecto. Continuamos. Eh, Las causas, pues lógicamente son diversas, ¿no? La crisis económica, pues lógicamente que va a sacudir Europa y que posteriormente pues va a dar consigo pues que los reyes aprovechen esta situación por un poco establecer, afianzar su poder. El desarrollo del capitalismo mercantil, que también es una de las causas, lógicamente pues causa económica, la cual pues hace ascender la clase burguesa, la cual pues pide derechos y que pues lógicamente van a ser muy adinerados, que el rey en algunas ocasiones va a utilizar para afianzar también el poder, entre otros, ¿no? Y además la nueva ideología pues que surge en ese momento pues como Busset, entre otros, ¿no es cierto? Que va a traer consigo pues el concepto de soberanía lógicamente, pues, dada por Dios, ¿no es cierto? Lo que es el providencialismo. Personas que hablaron sobre esto, pues hablamos de Thomas Hobbes, Bodino, Bossuet, Maquiavelo, pues que hablan de cómo debe ser la figura del rey según su percepción. Pues entre los grandes podemos ver a Bossuet, lógicamente considerado el mayor defensor de la teoría del origen divino, pues, ¿no? Del rey, ¿no? El providencialismo, ¿no? Y Thomas Hobbes, ¿no? Lógicamente, pues, defensor de las ideologías conservadoras, ¿está bien? Pone al rey como la figura única para conservar la paz, para imponer el orden dentro de los territorios. Entonces podemos observar pues, que hay personas o personajes pues, que hablan sobre este principio que ya pues, el rey está tratando de imponer y que en muchos lugares pues, no solo llega a ser un autoritarismo, pues no llega a tener completamente todo el poder, salvo el caso pues, de Luis XIV. Eh, Características políticas, podemos ver la concentración absoluta del poder del rey. Tienen en realidad pues todo el poder diplomático en sus manos, la cual pues lógicamente puede traer guerras, puede traer paz. Por esa razón, pues una de las características del gobierno de Luis XIV es un gobierno de guerras que llevan justamente a Francia a la bancarrota. Ya desde este momento, hay que escuchar bien, desde el momento de Richelieu, que fue durante el gobierno del padre de Luis XIV, Luis XIII, se había desfalcado totalmente pues las finanzas de Francia. Francia estaba sumida en una deuda bastante grande y con la llegada de Luis XIV, el rey absolutista, va a agravar esto.
esto, ¿no? Y pues posteriormente, pues con Luis XV, Luis XVI, van a tener como consecuencia pues la llamada Revolución Francesa. Francia, al igual que España en su momento, había desfalcado todas sus riquezas y todo su tesoro público, la cual había traído consigo pues al endeudamiento de ellos. Lógicamente, pues traería como consecuencia a la larga la Revolución Francesa. La soberanía en manos del monarca, lógicamente, pues podemos observar aquí que todo el pueblo, que todo lo que es, como vendría a ser el territorio, le pertenecía al rey. Los nobles eran simplemente encargados de velar por la administración de las tierras, lógicamente con títulos, ¿no? Pero en términos generales, el rey era lógicamente pues el señor y amo de todas esas tierras, por esa razón pues siempre se le llamaban los súbditos del rey. ¿Está bien? Ya no era la monarquía feudal, es decir, pues lógicamente ya no hay señores feudales que tengan poderes tan fuertes o sean considerados nobles fuertes, ¿no es cierto? Sino más bien pues el rey se impone frente a ellos, cosa que pues lógicamente pasa en España, pasa en Inglaterra, por ejemplo. En España recordemos el duque de Lerma, pues no, o el duque Olivares, los válidos españoles, pues no, que en cierta forma en vez de administrar bien las empresas, pues desfalcan España, ¿no es cierto? Lógicamente ahí se ve pues un poder, o las facciones también nobiliarias, que también en Francia hubo, pero lógicamente pues se impuso la figura del rey. Se consolidan los estados nacionales, en este caso pues también conocían como familias nacionales, también las dinastías. Las características económicas podemos ver pues la adopción, bueno, en el caso de Francia, la adopción de una política mercantilista, pues no. La semana pasada te expliqué, ¿no es cierto? Diferencia entre mercantilismo y bullonismo. No, bueno, no te lo dije, es una pregunta, pero te expliqué lo que son esos dos términos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? Diferencia entre bullonismo y mercantilismo. A ver. A ver, ¿qué dices? ¿Nada? ¿Alguien? El bullonismo está dentro del mercantilismo, pero la diferencia entre estos dos términos. A ver, mercantilismo, riqueza en bienes, bullonismo, riqueza en metales. Ya. Estás bien, Ernesto. La cuestión que gira en torno a esto es que el mercantilismo es una doctrina económica basada en la acumulación de riquezas. ¿Está bien? Centralización económica, proteccionismo, todas esas cuestiones que te dan riquezas. Mientras que el bullonismo es una acumulación de metales preciosos. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo muy en claro. Lógicamente el bullonismo está dentro del mercantilismo, sí, pero es una fase del mercantilismo, ¿está bien? Por esa razón, en esa época se va a incentivar lo que son los productos de lujo. Alfombras, joyas, minerales, entre otras cuestiones. Pues lógicamente porque la acumulación de estos metales era productivo. En Francia, pues el ministro Colbert, de Luis XIV, sería uno de los, por así decirse, protagonistas de esta adopción del mercantilismo en Francia. Con el objetivo, pues, de regular la economía, incentivar el comercio, desarrollar la industria manufacturera dentro de Francia, lógicamente. Aquí, por ejemplo, en Francia se dan dos actos, lo que es la creación de las compañías de Indias, que ya existían, la tenía Holanda y, si no me equivoco, Inglaterra, pero pues que va un poco a meter a Francia en esta competencia comercial, ¿no? Y otro, pues, con lo que es la búsqueda de estos recursos en tierras ajenas a Europa, y lógicamente, pues, ¿no? Trayendo consigo lo que es la esclavitud, lo que es el sometimiento de tierras o la colonización, que en este momento todavía se estaba dando, pues, ¿no? Listo. Ese es el aspecto comercial del absolutismo. La adopción de la doctrina política económica mercantilismo. Características militares, lógicamente la formación de estados va a producir la formación también de la defensa, en este caso pues de ejércitos, como el caso de los tercios españoles, ¿no es cierto? Uno de los ejércitos más temidos del siglo XVI.
¿no es cierto? Ya no hay levas, como se dice, pues no, como se dice, personas campesinas, ¿no es cierto? Que de una u otra forma, pues, cuando hay guerra, se ven enlistadas en estas para combatir sin ningún adiestramiento militar. Cosa pues que había en el sistema feudal. En este caso, pues en el absolutismo van a haber ejércitos permanentes que van a ser lógicamente pagados, van a ser remunerados a sus servicios. Lógicamente van a ir a la guerra pues sabiendo pues que les espera la muerte de la vida, pero lógicamente teniendo ya dinero y no siendo mercenarios ni tampoco campesinos obligados, ¿no? Bien, ¿qué más? A ver, en la característica religiosa, lo que es el providencialismo, la divinización del rey, lógicamente, que justifica el poder absoluto de este. Muchos de los reyes van a tratar de realizar esto. En Francia fue muy habitual, pero también pues hay que entender de que se van a dar consigo problemas religiosos también, ¿no? En el caso del protestantismo, ¿no? Que de cierta forma, pues, aquí hay una equivalencia de decir, pues, que el providencialismo era equivalente a la figura del Papa, lógicamente. Y esto traía consigo de que solo algunos reyes pudieran ensalzarse de este providencialismo, en el caso de Francia, ¿no? También, lógicamente, se forman las iglesias nacionales. Bueno, lógicamente también pues van a verse, o vamos a ver la Revolución Francesa que se descarta también. Y más, la sociedad estamental dividida entre el clero alto, clero bajo, la nobleza de corte, la nobleza de toga, como se dice, pues, ¿no? Y la nobleza pequeña, ¿no? En cierta forma, la nobleza de toda es la nobleza, pues, conformada por personajes, lógicamente, como abogados, administradores, profesionales, como se podría decir, pues, ¿no? Pero que tienen un título de varón, algo por el estilo. Pequeña nobleza, pues, lógicamente que tienen algunas pequeñas tierras, baronizados, bueno, pues, ¿no? Pequeñas tierras que le dan algún título a él, y bueno, la nobleza de corte, lógicamente, duques, condes, marqueses, que van a ser, pues, personajes que van a tener grandes cantidades de tierra, pues, y que traen consigo un poder bastante fuerte. El tercer estado, pues, divididos entre burguesía, campesinado, jornaleros, está bien, mendigos, ¿no? Y lógicamente esclavos también, ¿no? Pero en el caso de esclavos van a ser más considerados como parias, es decir, excluidos. En este caso, pues, tercer estado, podemos ver la gran cantidad de población, ¿está bien? Formado de esta forma la sociedad estamental que justamente configuraría todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII, hasta la llegada pues, de nuevos pensamientos ilustrados. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Es lógicamente algo rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Hasta aquí, absolutismo. Bueno, lo hemos hecho rápido, lo he hecho rápido en realidad, más rápido de lo que podría yo hacerlo. ¿Está bien? Pero bueno, lógicamente por el tiempo es que estoy corriendo. ¿Todo claro? Si hay alguna pregunta, lo puedes hacer. Habla. Todo bien, muy bien, excelente. Es un tema que lógicamente ya hemos visto, bueno, sabemos un poco sobre esto, así que usted es semestral, así que tienes algún tipo de conocimiento, de repente, pues, lógicamente tienes la ganas de entender rápido también. Bien, ilustración. Pasamos del siglo ya XVII al siglo XVIII, en este caso, pues, con este mapita que es muy curioso en realidad. ¿Qué es la ilustración? Justamente hay que ver la transición. En el siglo XVII se está promulgando lo que es el absolutismo, las ideas conservadoras, las ideas de, pues, ¿no? de concentración del poder frente en manos del rey. Y justamente cuando acaba este siglo, o a principios, mejor dicho, o a final, disculpa, de este siglo XVII a siglo XVIII, vamos a ver la formación de lo que son la nueva ideología que marcaría un antes y un después en la historia mundial. Estamos hablando con respecto a la ilustración, que es un movimiento intelectual, lógicamente basado en el uso de la razón, ¿está bien? Que pretende lógicamente cambiar las estructuras o las bases de la sociedad. ¿Está bien? Vamos a ver a personajes como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith,
Franklin Casey, entre Luke, Hobbes, entre otros, pues, ¿no es cierto? Hobbes, lógicamente, como un antecedente frente a la postura ilustrada. ¿Está bien? Es causada, lógicamente, esta ilustración, por los cambios que estaba ocurriendo en el siglo XVII y lo que iba a producir en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Principalmente, el crecimiento de las ciudades, lo que es del desarrollo, mejor dicho, también pues del comercio y de la industria, la cual produciría también el capitalismo. Recuerda, mercantilismo y capitalismo no son lo mismo. Y la organización estatal más eficiente, lógicamente producto de las monarquías también. Esto va a traer consigo pues que se dé y se forme la ilustración. Muchos dicen, muchos toman el error, ¿no?, de decir que la ilustración es una ideología burguesa. En parte tienen razón, pero eso no es ajeno a la nobleza tampoco. Muchos de los personajes van a estar ligados a títulos nobiliarios y van a aportar. Ahora, y profe, ¿por qué lo hacen si la ilustración va en contra de todas las concepciones absolutistas? Muy fácil. Muchos de los nobles de esa época eran personas o personajes, ¿no es cierto?, que eran nobles arruinados o que de cierta forma pues pensaban diferente a lo que podrían pensar sus pares. Está bien, siempre hay esas cuestiones. Por lo tanto, la ilustración no es ajena, disculpa, a lo que es el aspecto nobiliario. ¿Está bien? Sí, sí, tiene su concentración en el aspecto burgués, pero también tiene pues sus raíces nobiliarias. ¿Está bien? Otra de las causas de esta ilustración es lógicamente el avance científico y técnico, el siglo científico del siglo pasado, pues siglo XVII, la cual vamos a ver a Newton, pues Leipzig, entre otros, pues, ¿no?, que van a realizar o van a promulgar, pues, algunos avances científicos que, bueno, lógicamente no lo podemos ver, pero que ya sabemos, pues, a lo que trata, la gravedad, lo que es los cuerpos celestes, lo que es el sistema de rotación, traslación, pues, ¿no es cierto?, Kepler, entre otras cuestiones, que van a traer consigo una concepción nueva. Y eso abre, pues, lógicamente una oportunidad a que también, pues, en el plano social y político se vea este cambio también. Entonces, todo eso va a causar lo que es el sistema o la ideología de la ilustración. Ahora, ¿por qué se caracteriza, profe? Se caracteriza uno por el uso de la razón. Esto es clave, ¿ya? En ese momento, pues, las personas eran corderitos, eran personas que se basaban mucho en el sistema religioso, en lo que te decía el rey, en lo que te decía la nobleza, y pues eras, como por así decirlo, un ignorante fácil de manejar. ¿Está bien? Si bien es cierto, habían casos muy resaltantes, como en el siglo XVII, en el siglo de oro científico, el uso de la razón va a ser muy importante porque va a dar una posibilidad a encontrar, pues, ¿no? En ese tiempo, el único sistema que era permitido era el absolutismo, y no porque no habían creado otro, sino porque era el único que sabían que tenían. ¿Está bien? Por lo tanto, lo aceptaban como el mejor. Entonces, este uso de la razón va a ser muy importante y crucial para, lógicamente, traer consigo, pues, ¿no?, el llamado sapere aude, atrévete a pensar, de nuestro amigo René Descartes, pues, ¿no es cierto?, que también va a ser uno de los filósofos muy importantes, pero también, pues, a paralelo a eso, ilustrados también. Rechaza la adivinación, la revelación divina y la tradición, es decir, el providencialismo. El reino es elegido por Dios, ¿está bien? No debe ser elegido por Dios o no debe tomar esto, ¿está bien? La historia como progreso, la historia lo que te enseña es justamente qué tienes que cambiar y qué tienes que mantener. Por lo tanto, pues, lógicamente, una de las cosas que debes mantener es la libertad. Por lo tanto, una de las características de la ilustración es la libertad, pero libertad en todos los aspectos: libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de decir lo que quieras sin que haya una represión. Visión crítica de la realidad, lógicamente, pues, para ser ilustrado lo que tenías que hacer es, pues, criticar lo que había dentro de esto, pues, ¿no? Porque ellos pensaban que esto, lógicamente, pues, atentaba, especialmente el absolutismo, con las libertades que el hombre poseía.
Y por lo tanto, pues, esto traería consigo una visión crítica hacia las bases económicas, las bases políticas, las bases sociales y también religiosas. ¿Está bien? Por lo tanto, va a promulgar o va a caracterizarse por una especie de reformismo político, la cual trae consigo lo que es el despotismo ilustrado. ¿Está bien? Ahora, hay que entender algo. ¿Está bien? Si bien es cierto, la ilustración se dio como una crítica hacia un sistema que en ese momento primaba, como era el absolutismo o el antiguo régimen, también hay que entender de que su objetivo tampoco era desestabilizar. Si bien es cierto, muchos de los ilustrados, como Rousseau eran bastante radicales al tratar de instaurar una soberanía popular, ¿está bien? Había muchos que pues se negaban o tenían un poco de reserva hacia qué sistema pues tratar de realizar. Lógicamente todos esos eran sistemas experimentales, no eran hechos todavía. Entonces, por lo tanto, pues lo más moderado que podría pasar dentro del proceso de ilustración era lo que es el despotismo ilustrado. Pero lo más radical que podía suceder, y bueno, hasta el siglo XIX sería considerado radical, es la república, pues, o conocido como también, pues, en este caso, con la mano con la democracia, pues, ¿no? Que eran algo muy radical. Tiene como principal representantes, lógicamente, pues, bueno, la ilustración se desarrolla en Francia, plenamente, pero sus principios o sus bases están en Inglaterra, cuando se desarrolla el parlamentarismo, cuando llega Guillermo de Orange, ¿no es cierto?, y derroca al rey inglés, establece lo que es el parlamentarismo en Inglaterra. Lógicamente esto trae como consecuencia pues de que las ideas liberales se afiancen mejor dentro de este sistema y aparezcan pues las figuras como Locke, por ejemplo, que pues lógicamente propone lo que es una monarquía limitada. ¿Limitada por quién? Por un ente conocido como el Parlamento, pues, ¿no? Por esa razón es que hay pensadores británicos, la cual son la base del sistema ilustrado que se desarrolla en Francia después. Ahora, dentro de los ilustrados franceses, podemos conocer a Montesquieu, que propone, como bien puedes observar allí, la división de los poderes en su, pues, lógicamente, en su libro de las cartas persas, lógicamente, pues, ¿no? Voltaire, en su libro, bueno, en la carta para los ingleses, o el siglo de Luis XIV, o pues cartas filosóficas, ¿no es cierto? Propone y defiende lo que es la libertad política y la tolerancia religiosa, pues, ¿no? Ahí te ves un poco viendo que Voltaire, pues, también un poco envidia el sistema inglés porque ve a Francia, pues, con un sistema absolutista que si bien es cierto, habían tenido su época de oro, pero en el siglo XVIII hay que reconocer, pues, que Luis XV estaba haciendo las cosas de una manera pues que Francia se estaba perfilando hacia lo que pues terminó, que vendría a ser una revolución, ¿no es cierto? Y luego está nuestro amigo Rousseau, que va a ser el precursor de las ideas democráticas al proponer lo que es la soberanía popular, con el libro El contrato social o Emilio, pues que, bueno, trata de ver pues que el hombre en realidad pues es un ser que puede decidir por sí mismo. Algunos de ellos también es conocido como el primer socialista, también, o los antecedentes del socialismo, pues, ¿no es cierto? Porque pues habla de una soberanía popular, de una libertad, habla pues de un pensamiento colectivo, entre otras cuestiones, ¿está bien? Y dentro del economista, bueno, lógicamente aquí pues lo veremos a continuación, pues, ¿no es cierto? Acá salió mal, dentro del pensamiento económico también podemos ver pues personajes muy importantes. En el caso pues dividido en dos escuelas, los fisiócratas y los liberales, ¿está bien? Los fisiócratas son una doctrina, una escuela económica, mejor dicho, pues, ¿no? Que también tiene dentro de sus características todo lo que es las ideas ilustrativas, ¿no? Las características del uso de la razón, de la libertad de religión, libertad de política, libertad económica, rechazo a la evidencia, todo esto lo piensan ellos también. Pues también tienen en común eso. Pero en este caso, pues ellos se enfocan más en el sistema económico. Aquí, pues, vemos a personajes como Montesquieu, Voltaire de Rousseau,
enfocándose en aspectos lógicamente políticos, que en ese momento pues eran anhelados o se trataban de implantar, que era muy contrario a las ideas que sustentan el antiguo régimen, y que pues aquí, lógicamente, en el pensamiento económico se va a ver más apegado a lo que es pues las escuelas, eh, por así decirlo, de libre comercio, pues, ¿no? En este caso, pues, los fisiócratas plantean, pues, la ley natural. ¿Qué quiere decir? Que el sistema económico, pues, tiene que darse de manera natural, ¿está bien? Y por lo tanto, no debe haber intervención del Estado, el Estado no debe meter su manito, como podría suceder en el absolutismo, que funcione de manera natural, sin ninguna regulación del Estado hacia la economía, y pues lógicamente enfocada pues en la riqueza que ellos veían como la más importante dentro de Europa o dentro pues de esta economía, que para ellos lógicamente era la tierra y por lo tanto lo que es la actividad de la agricultura. ¿Está bien? Por esa razón se le llaman fisiócratas. En esta frasecita, pues no, Liza Father, bueno, lo que tú ves aquí abajo, son muy mal en inglés, discúlpame, déjanos hacer, déjanos pasar, pues no. ¿Por qué? Una referencia muy clara a lo que vendría a ser, pues, la intervención de las monarquías a la economía. ¿Está bien? Ellos, una de las cosas, pues, que promulgan o que tratan de dar consigo es que la economía no se someta a ninguna institución del Estado y que no se regule, que simplemente se dé de manera natural. ¿Está bien? Por esa razón de esa frase. Pero luego también podemos observar pues a otra escuela, los liberales, que también, al igual que los fisiócratas, piden una no intervención del Estado y no y una pues una economía con libertades, en la cual pues se le deje de manera natural que la economía se desarrolle. Ahora, hay que tener aquí que bueno, la diferencia entre fisiócratas y liberales está en la identificación de cuál es la riqueza de una nación. Y obviamente los fisiócratas como Turgot, Kestner y Gornight, que son los representantes principales, se van a desarrollar o van a desarrollar por así decirlo, pues su estado, su pensamiento dentro de un sistema en donde la agricultura es su principal actividad económica. Contrario a los liberales, como el caso de Adam Smith, Baptiste Said, ¿está bien? Que se desarrollan dentro de un sistema en el cual la agricultura no es tan óptima, como el caso de Inglaterra, pues Escocia, por ejemplo, pues, ¿no? En la cual, pues, se va a desarrollar en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, lo que es la primera revolución industrial. Por lo tanto, van a identificar que la fuente de riqueza pues no es la agricultura, sino la fuerza del trabajo, la fuerza del comercio. ¿Está bien? Eso es la fuente de la riqueza o la riqueza de una nación. ¿Está bien? Que pues lógicamente el libro de Adam Smith, Riquezas de las Naciones, lógicamente conocido como el padre de la economía moderna. ¿Está bien? Entonces podemos ver aquí dentro de esto pues el pensamiento económico, fisiócratas y liberales. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? A ver, consulta, pregunta, ¿te desmayaste quizá de repente y ya estás colapsando, ya estás vomitando, profe, ya no siga? A ver, cuando... para entender un poco esto, hay que siempre, como se dice, tener otro modelo en cuenta, el absolutismo. ¿Está bien? Lo que proponen los fisiócratas y también los liberales es una libre interacción de la economía en el mundo. ¿Está bien? Sin barreras estatales.
¿Cuáles son las barreras estatales? Absolutismo. Vamos al caso del absolutismo. ¿Cuáles son las barreras estatales del absolutismo? A ver, dime tú. ¿Cuáles son las barreras absolutistas en el aspecto económico? A ver, ¿alguien tendré idea? Porque lo que se me dan es una muy buena pregunta. ¿Nadie? Impuestos, muy bien. Se hace lo que el rey quiere, lógicamente, lo que el rey imponga. Muy bien, ¿qué más? Ahorita hago esa acotación. Mira, el absolutismo es un sistema en el cual el rey tiene todo el poder y en la economía no lo es ajeno tampoco. En la economía se basa en un sistema mercantil, en un sistema en donde la cual después la economía gira en torno a lo que puede proveer el Estado, lógicamente, y el Estado, si quiere proveer en ese momento estados de lujo, bueno, riquezas de lujo, pues lo provee. Si quiere producir agricultura, las provee. Entonces, obviamente, hay una fiscalización del Estado frente a esto. Eh, no hay, pues lógicamente dentro del absolutismo, hay barreras estatales, disculpa, no hay, dije, hay barreras estatales, como el caso de impuestos, como el caso de tú eres de una nacionalidad, no te voy a, no quiero, por ejemplo, o simplemente leyes que en cierta forma pues limitan el comercio. ¿Está bien? Entonces, a eso le podemos llamar barreras estatales, la cual fisiócratas y liberales no quieren. Tú eras fisiócratas, establecen el funcionamiento del sistema económico que es regulado por el Estado, la cual pues se tiene que basar en el no intervencionismo y identificar que la riqueza de la nación es la agricultura. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? No intervencionismo. Que el Estado no meta sus manos en la economía. Que el Estado no diga, ah, ya, mira, haz lo que quieras, pero después te dicen, ah, ya, voy a poner aquí una ley que regule, por ejemplo, que lo único que se tiene que comprar son de nacionalidad pues española, porque en ese momento el rey dice, me caen bien los españoles, entonces yo quiero comprar a los españoles. Pero los españoles venden caro, contrario pues a los italianos. Entonces te das cuenta, ah, pues hay una intervención en esta cuestión. O por ejemplo, ah, ya, el rey me da la gana de decir, oye, mira, su ministro, mi ministro dice que es bueno de que pues haya un gravamen a la venta de tal material, de tal producto. ¿Te das cuenta? Hay un intervencionismo. Ellos no piden, en cierta forma, que no se cobren impuestos. Sí, ellos, que, lógicamente, el comercio tiene que pagar impuestos, pero ellos lo que piden, pues, es una libertad, que la oferta y la demanda, lógicamente, pues, como bien decían los liberales, conduzca al equilibrio económico del mundo. ¿Está bien? Eso ya se desarrolla lo que es el capitalismo. Esto es la principal, no hay diferencia, sino la principal similitud en estas dos escuelas. ¿Está bien? Las dos escuelas piden un no intervencionismo del Estado frente a las cuestiones del absolutismo, lógicamente. Ellos piden que el Estado no intervenga. Por esa razón de la frase de abajo, déjenos hacer, déjenos pasar. ¿Está bien? Lógicamente, Ronaldo, el Estado tiene que participar. ¿Por qué? Porque el Estado pues, es el que va a ejercer también la economía, porque pues, obviamente el Estado también provee, el Estado tiene tierras, en ese momento pues el Estado es parte de la economía. O sea, sí puede participar en la economía, pero no puede intervenir o no puede regular, cosa que está mal, lógicamente, porque tú entenderás pues de que en ese momento si no hay un libre intervencionismo, pues todos los comerciantes pueden hacer lo que quieren, pueden lógicamente hacer algo, todo, ¿no? Y eso se va a demostrar cuando se dé el crack del 29. No sé si habrás escuchado. La crisis del 29 en Estados Unidos. ¿Lo escuchaste alguna vez? Porque mira, hasta ese momento, de cierta forma, las ideas de Adam Smith se aplicaban. Porque los liberales son los que van a, en cierta forma, establecer esto, pues, ¿no? Se aplicaban. Pero ¿qué sucedió? Había una tanta libertad económica que justamente pues la banca empezó a vender a cualquier persona, a traer consigo pues una creciente burbuja bursátil, lógicamente, que trae consigo la crisis del 29. Desde ese momento pues
ya se empieza a ver al Estado, no como, como se dice, pues, como el que interviene directamente a las políticas económicas, sino el que regula las políticas económicas. ¿Entiendes? Por esa razón es que te dice acá los fisiócratas, el Estado solamente puede regular, no puede intervenir. Por eso es que tú dirás, profe, ¿por qué no me dices eso de frente? Porque no lo vas a entender a la primera, pues. No lo vas a entender a la primera si te dijera, pues, que el Estado solamente regula, no interviene. Porque es parte de eso. No sé si me habrán entendido, de repente ya están volando de nuevo. No sé si habrán entendido, a ver, vamos a ver. Preguntas. Es un tema interesante, que para los que van a economía de repente, administración, contabilidad, de hecho van a llegar. Ernesto, ¿cómo avalada? A ver, explícame un poco, porque no entiendo la pregunta. Diferencia entre regular e intervenir, muy fácil. A ver, pongamos un ejemplo para entenderlo rápido, ¿ya? A ver, ¿qué podemos agarrar? A ver, ya, Estado peruano, X a X. Veamos, el Estado peruano, al ver pues una creciente crisis, alza de dólar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el Estado peruano? Trata de regular las instituciones que lógicamente se encargan de la economía, trata de regular esta subida del dólar, inyectando dinero, tratando pues de un poco comprar acciones o algo por el estilo, ¿no es cierto? Regula, ese es regular. Trata de que la economía no suba, trata de hacer todo lo posible para que la crisis no se agrave, ese es regular. Ahora, intervenir es cuando dice, ya, como el dólar está subiendo, pues lo que voy a hacer es, ya, cambiarlo todo a moneda peruana. O de repente, pues, poner algunas condiciones, algunas leyes que puedan ir en contra de esa economía. Eso es intervenir. Regular simplemente es mantener o tratar de mantener a lo que estaba anteriormente. No sé si se diferencia. Lógicamente, Lenin, para los liberales, la oferta y la demanda tiene que ser la reguladora de esto, pues, ¿no? ¿Cómo interviene el Estado? Ahí me das otro ejemplo. Decimos esto de esta forma, ya, mira, el rey, como tiene su dinastía, que es Borbón, entonces Francia y España están unidas de manera directa. Está bien, entonces digo, ya, entonces quiero intervenir en la economía diciéndole a mi ministro que compre mercancía de España nada más porque quiero beneficiarlo. Pero los españoles piden mucho dinero. O sea, ahí no hay oferta y demanda. ¿Por qué? Porque está estableciendo tu comprador. Y no es el único. Hay, por ejemplo, italianos, de repente rusos, de repente americanos, de repente, pues, ¿no? Que venden muy barato. Pero tú le quieres comprar a España porque, pues, es tu familia. Pues. ¿Está bien? Ahí hay una intervención. Entonces, y ahí es donde te dicen los liberales, oye, el Estado no tiene que intervenir, el Estado tiene que regular y que justamente, pues, en este caso es propia cosecha de los liberales, que la oferta y la demanda, pues, conduzca a ese equilibrio. ¿Está bien? A ese equilibrio que es lógicamente óptimo para ellos. Quiero decir que, ya, bueno, hasta aquí, digo, hemos estado de acuerdo, ¿hay algún tipo de pregunta, duda? ¿Hemos entendido? O sea, es un tema difícil, ¿ya? Esto no es un tema difícil, es un tema solamente de entender un poco y no verlo desde la posición actual, ¿ya? Porque si tú lo ves desde el siglo XXI al siglo XVIII, lógicamente te vas a confundir. ¿Pero por qué hacen esto? Porque en ese momento el absolutismo es lo que primaba y la intervención del Estado era lo óptimo, pues, ¿no? Y fíjate, pues, el caso de Luis XIV con Colbert, por ejemplo, mercantilismo. Fíjate, pues, de España con los válidos. Hay intervención del Estado, se piden impuestos, se cobran más impuestos, se explota a los campesinos. Eso es, en cierta forma, intervención del Estado. Pero lo que dicen, pues, los fisiócratas liberales es que, pues, no se cobren impuestos, que, bueno, no se cobren tan altos impuestos, que, pues, no haya intervencionismo estatal, pues, lógicamente que lo dejen hacer y que lo dejen pasar. Bien, listo, continuamos. ¿Podemos continuar? ¿Hay alguna duda, consulta?
Vamos, pregunta, pregunta, porque si bien es cierto que es un tema difícil, tampoco es fácil. Listo, muy bien, continuamos entonces. Pasamos a lo que es el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es lógicamente una consecuencia de las ideas de la ilustración. Eso hay que tenerlo muy en claro. Es un movimiento reformista, es un movimiento que lógicamente es adoptado, no es impuesto. ¿Está bien? Adoptado. Eh, ¿Cómo adoptado, profe? Van a ser por voluntad propia. El despotismo ilustrado se caracteriza por ser absolutismo todavía, pero remitido así es, muy bien Ernesto, remitido a una frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Por eso es adoptado. Los monarcas, en ese momento, del siglo XVIII, como el caso pues de nuestro amigo José II, Carlos III, Federico II, Catalina la Grande, ¿no es cierto? Van a adoptar ideas ilustradas por su propia voluntad, sin que nadie la haya impuesto alrededor, porque decían qué cosa, que uno, la ilustración podría dar grandes posibilidades al desarrollo de una nación, y dos, porque pues mantendría lejos y contento al pueblo. Como el caso pues más grande de Federico II de Prusia, que para mí es es el representante del despotismo ilustrado, que él decía pues que el rey es un funcionario del Estado en realidad. El rey pues es una persona que tiene que dar consigo pues beneficios al pueblo y que tiene que estar en bien del pueblo, no que se alimente de la nación. Por esa razón, pues, muchas de las características de este despotismo ilustrado van a girar en torno a ideas muy concretas, ¿no? Como el caso del absolutismo centralizador, se van a crear ciudades que van a ser centro principal de difusión de las ideas y además de la economía y de la política. El caso de Berlín, el caso de Viena, pues, ¿no es cierto? Todo girando en torno, ¿no? El Perú es un país centralizador, ¿por qué? Porque Lima es su principal ciudad, lo mismo sucede aquí. Influencia de las ideas de ilustración. Lógicamente, José, Carlos, Federico y Catalina van a ser personajes que de una u otra forma van a tener contacto directo con estas ideas, ya sea, por ejemplo, alojando a filósofos, como el caso de Federico a Voltaire, o Catalina también a Voltaire, Montesquieu, o en el caso pues de una propia educación hacia la ilustración. Aquí, si fuéramos bastante buenos, lógicamente, podríamos poner, por ejemplo, a nuestro amigo Luis XVI, porque él tuvo una educación ilustrada, pero lógicamente pues fue tergiversándote a lo largo de toda su vida. Pero pues él era, o él era considerado, mejor dicho, antes de que llegara al trono, como el rey que iba a cambiar o el rey reformador. Pero ya la historia pues le daría duro con eso, pues, ¿no? Lógicamente Luis XVI no sería ni por nada, por así decirlo, pues ese rey que tanto querían los franceses para un poco solucionar el problema que en ese momento pues existía. Discúlpame. ¿Qué más? A ver, el regalismo. ¿Qué es el regalismo? El regalismo, pues, son los derechos que tiene el rey frente a algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la iglesia, como por ejemplo, pues, bueno, algunas cuestiones, ¿no? En este caso el rey, pues, lógicamente va a tener esos derechos. Preocupación por el bien público, así es, así como diría Federico II, el rey es un funcionario público. Eso da mucho que ver, pues, de que el rey se apegaba mucho a las cuestiones, pues, lógicamente, de desarrollo, a las cuestiones, pues, de economía. El rey era prácticamente, en este caso, los ejemplos de los déspotas, eran personas que tenían o querían un manejo adecuado de las instituciones, lógicamente en ese momento que se estaban dando. Entonces, para eso pone en práctica las ideas ilustradas. En el caso de Federico, pone las ideas, bueno, Federico, ¿qué es lo que hace? A ver, principal. Uno, centraliza Prusia, tolerancia en cierta forma religiosa, él es protestante, lo que es pues
se me olvida, la economía, lógicamente, una libertad económica, desarrollo de esto, creando puertos, creando ciudades económicas, e incentivando la manufactura, la industria, lo que es pues leyes, ¿está bien? Leyes que dan un bien común hacia esto, y bueno, lógicamente pues aplicando algunas ideas como en el caso pues de formaciones de instituciones políticas basadas en la ilustración y también incentivando, siendo un gran mecenas en el aspecto ideológico, pues, ¿no? Dando dinero, invirtiendo, mejor dicho, pues en lugares, en logias, lógicamente, pues en donde se va a desarrollar este conocimiento, ¿no? Ese es el caso de Federico, igual que cuenta Catalina, Carlos y José, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, José establece el idioma alemán, por ejemplo, como único, formando así pues bueno, el establecer un solo idioma permite, de cierta forma, de que la economía también se desarrolle. ¿Está bien? En estados como el caso de Austria, pues, pluriculturales, ¿no es cierto? En donde los idiomas eran muy, muy variados. Entonces, te das cuenta, son ideas que lógicamente traen como consecuencia, pues, el desarrollo. Ahora, profe, ¿y ellos siguen siendo rey? Sí, ellos siguen siendo reyes. Reyes absolutistas, ¿está bien? En algunos casos, que tienen prácticamente todo el poder, pero se dan cuenta de que ese sistema, pues lógicamente, de cierta forma, está yendo en capa caída porque hay una reacción de burgueses, de pueblo, lógicamente, que es muy amenazante. Y más que miedo, lo motiva más en la idea de cambio también. ¿Bien? Entonces, justamente eso lo conocemos como el despotismo ilustrado. ¿Ya? Aparte de eso, pues lógicamente falta algo más que hablar, que es pues la llamada enciclopedia, pues, ¿no? La enciclopedia es un libro, es un diccionario, es un documento por el cual pues se van a plasmar las principales ideas o conocimientos desarrollados a través de todo el siglo XVIII, lógicamente creado, redactado y editado por muchos ilustrados, pero los principales y creadores de esto sería pues Denis Diderot y Jean de Lambert, que serían los principales de esta cuestión. ¿Eh? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? Fue creada en Francia. La enciclopedia de Denis Diderot y de Lambert van a ser personajes que van a... Mira, te explico rápidamente. No, yo me no atrevería a decir pues que la enciclopedia fue creada en Francia. ¿Ya por qué? Porque esta enciclopedia se crea en diferentes, bueno, lo crean diferentes autores en diferentes lugares. Aquí participa Voltaire, aquí participa Montesquieu, como editores, ¿ah? Como editores. Pero siempre, pues, se suele decir, pues, profe, lo creó, pues, Diderot, pues, profe. Entonces, Diderot, como nace en Francia, es francés. Y sí, pues, la enciclopedia es francesa, porque fue creada allí, como bien dice, la primera fue creada allí pero fue editada, como ya te dije, por muchas personas, personajes franceses y no franceses, que de cierta forma pues, es una enciclopedia para mí y para muchos libros que he leído, lógicamente una enciclopedia que no tiene nacionalidad. Pero siempre, siempre, siempre pues se le pone, como se dice, pues francés, ¿no? Ahí está. Sí, y la primera fue francesa. Listo, hasta aquí. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hablen, 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 no se queden callados. Listo, continuamos entonces, todo claro. Aquí, pues lógicamente podemos ver Austria, Prusia y Rusia en el siglo XVIII. Esto lógicamente dejando al lado ya lo que son las ideas ilustrativas. Eh, Te traigo esta diapositiva para que te pongas un poco de acuerdo, o bueno, lo hice con la idea de que te pongas un poco en contexto, ¿ya? Hasta ahora solo hemos visto ideas. Absolutismo, ilustración son ideas lógicamente desarrolladas siglo XVII, siglo XVIII. Ilustración, siglo XVIII, el absolutismo, siglo XVII. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa en el siglo XVIII? Porque ya hemos hablado del siglo XVII. Los tres principales reinados en ese momento vistos van a ser pues Austria, Prusia y Rusia.
que de una u otra forma van a estar, pues lógicamente ya hemos visto de Francia e Inglaterra. En Austria, pues dinastía Habsburgo, en Prusia la dinastía Hohenzollern y en Rusia la dinastía Romanov. ¿Está bien? Eh, ¿Cuál es lo más importante de esta cuestión? Que en el siglo XVIII se va a dar una guerra, la llamada Guerra de los Siete Años, ¿ya? La cual pues sería un conflicto que solamente en un principio iba a ser entre Austria y Prusia, por lo que había pasado anteriormente. ¿Qué había pasado? Que durante el gobierno de Carlos VI, ¿está bien? Carlos no tenía hijos, solo tenía una hija, que era María Teresa, ¿está bien? Y que pues obviamente se le iba a negar el trono por la cuestión de que las mujeres no podían acceder por la ley sálica, lógicamente. ¿Está bien? Entonces las mujeres no podían acceder al trono. Entonces lo que va a hacer Carlito VI, pues es lógicamente promulgar la llamada pragmática sanción. Esta pragmática sanción lo que va a ejecutar es pues la revocación de la ley sálica y por lo tanto pues eh, el acceso al trono de su hija María Teresa. ¿Está bien? Ahora, María Teresa, pues lógicamente es una mujer y nadie la quiere. ¿Por qué? Porque justamente pues estaban tan acostumbrados a que un hombre los dirija que pues van a haber rebeliones, cuestiones, conocida como la Guerra de Sucesión Austriaca. Obviamente pretendiendo el trono a uno de sus primos. Esto sería aprovechado por nada más y nada menos que nuestro amigo Federico II el Grande, que lógicamente pues va a ver que Austria se está matando y lo que va a hacer es pues quitarle a Austria el territorio, un territorio muy importante, lógicamente que se llama Silesia. ¿Está bien? La cual se le va a arrebatar a Austria y la que va a producir más tarde lo que es la guerra de los 7 años. ¿Está bien? Esta guerra de los 7 años, cuando Austria ya se recupera de esta guerra de sucesión, lo que va a hacer pues nuestra amiga María Teresa es justamente iniciar el conflicto con Prusia y lo que no va a haber pues es que lógicamente Prusia tenía aliados. Austria le había declarado a Prusia porque justamente tenía una aliada que era Francia y que justamente le iba a ayudar en esta guerra. Prusia va a salir majestuosamente salvada de estas dos potencias y lo que va a hacer pues es llamar a sus aliados, en este caso pues Inglaterra y Rusia, y lo que va a estallar no va a ser una guerra cualquiera, sino va a ser pues una guerra a gran escala, pues no es cierto, y con una preponderancia bélica bastante también fuerte, porque recordemos que en el siglo XVIII pues las armas ya estaban un poco más desarrolladas, la cual permitía pues que a nivel bélico las guerras sean mucho más sangrientas y mucho más explosivas, ¿no es cierto? La cual va a traer la guerra de los 7 años, que al final, con el tratado de Hoover-Suburgo, va a dar fin, dando como victoria al rey prusiano, ¿no es cierto? Al rey prusiano sobre el territorio de Silesia, ¿está bien? Y así acaba la guerra de los 7 años. Ahora, esta guerra de los 7 años agrava la crisis financiera de Francia y de Inglaterra y Gran Bretaña. ¿Está bien? Las cuales van a ser protagonistas a continuación. ¿Por qué ir a profe? Muy fácil. La rebelión de las 13 colonias. ¿Está bien? Por eso es importante saber la guerra de los 7 años. Porque esta guerra trae un despilfarro de dinero, la cual agrava la economía de estas dos naciones. Profe, ¿qué pasó con las demás naciones? Como Portugal, España, no nos interesa y de cierta forma, pues también, al igual que Francia y Gran Bretaña, entra en bancarrota, como el caso de Portugal, o el caso de España, en el caso de Austria, pues también. Prusia es la única que se mantiene, Rusia igualmente, pero dos estados limitados ya de por sí, pues, y los más importantes, empiezan a tener problemas financieros, la cual se van a agravar y van a producir, pues, consecuencias funestas para ellos, ¿no es cierto? En este caso, la consecuencia para Gran Bretaña, que sería las 13 colonias, o la rebelión de las 13 colonias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta? A ver, duda, consulta, pregunta, habla.
Antes de la Gran Guerra, ¿cuál conflicto bélico más letal? La Guerra de los 7 años. Me has escuchado, Ernesto, me estás haciendo preguntas para probar, creo, nada más. Sí, la Guerra de los 7 años. Sí, o estás haciendo la práctica o la guía, cualquiera de las cosas estás haciendo. La guerra más letal es la Guerra de los 7 años. Antes de la Guerra de los 7 años, la Guerra de los 30 años. ¿De dónde salió Prusia? Esa es una pregunta también muy recurrente. Ya, muy bien. Prusia es un territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, que era solamente un condado, una marca era en realidad. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede? En ese momento, en finales del siglo XVII, lo que va a suceder es que el mundo va a estar en guerra. Una de esas guerras va a ser, pues, lógicamente, la Guerra de Sucesión Española. ¿Se acuerdan de la Guerra de Sucesión Española? ¿O saben de la Guerra de Sucesión Española? En Historia del Perú creo que lo han visto. No hemos hablado porque, pues, si empezábamos a hablar de todos los temas que nos falta, pues no nos acabaría, no tendría mucho tiempo. ¿Está bien? Pepe Botella, no, Pepe Botella es de Napoleón, eso no. Guerra de Sucesión Española. ¿Nadie se acuerda de la Guerra de Sucesión Española? 1715, 1701, 1715, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. ¿Ya? La Guerra de Sucesión Española es una guerra en la cual, pues, la familia Habsburgo se extingue en España por producto de Carlos el Hechizado. Claro, pues el Hechizado. Carlos II el Hechizado, ¿no es cierto? Que de una u otra forma, pues, no puede procrear hijos, la cual trae como consecuencia, pues, de que los Habsburgo no tengan en España, pues, no tengan un sucesor, y por lo tanto, pues, uno de los nietos de Luis XIV, la cual pues había sido procreado y tenía linaje también de los Habsburgo, se promulga el trono, y también uno de los Austrias, los Habsburgo de Austria, ¿está bien? De Europa Central. Para esto pues tienes que tener conocimiento de que los Habsburgo tienen dos familias, dos ramas muy importantes, la rama española y la rama austriaca. Y la austriaca lógicamente también es pretendiente al trono. Entonces lo que se va a desatar es una guerra entre los pretendientes y que los aliados de los pretendientes. Entre ellos, pues, nuestro amigo Federico, pues, ¿no es cierto? Que va a decir, oye, te voy a ayudar, ¿no es cierto? Lógicamente se pierde la guerra, pero al rey de ese, al duque, al marqués de ese momento de Prusia, se le va a dar, pues, el título de rey, así como lo escuchas. El título de rey, pues, en favor a las prestaciones y las ayudas que había, pues, brindado al pretendiente. Lo que trae consigo la formación de Prusia. Ahí nace Prusia y en menos de 50 años se convierte en una potencia militar. Hasta el propio Napoleón, lógicamente, pues, lo tiene mucho en consideración, y nada más y nada menos que al principal rey de todo esto, que sería nada más y nada menos que nuestro amigo Federico II el Grande. ¿Está bien? Acá está, por ejemplo, pues, ¿no? El origen, el Margraviato de Brandeburgo, pues, ¿no? También conocido como el Malamarca de Prusia. ¿Está bien? Ahora, para responder a tu siguiente pregunta, pues, ¿y qué es ahora? Eso es lo que se transformaría en el imperio alemán. Así que mucho respeto, dirían algunos. Así es, Alemania. El imperio alemán, del llamado Otto von Bismarck. Se llamaría así. Ahí está. Respondida la pregunta, pasamos a desarrollar la rebelión de las 13 colonias. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a esto? No, claro, muy bien. La formación de las 13 colonias. Las 13 colonias van a ser, pues, colonizadas no por ingleses, lógicamente, pero no por el Estado propiamente dicho. Si bien es cierto, es considerada una colonia inglesa, Inglaterra no tiene control hasta el siglo XVIII de esta al 100%, porque a Inglaterra le interesa muy poco, ¿cómo se dice? Pues estas colonias.
Virginia, la ciudad de Virginia, sería la primera colonia inglesa, lógicamente en honor a la reina virgen Isabel, fundada por nuestro amigo Walter Raleigh. ¿Está bien? En esta, como se dice, pues, tierra se van a llegar, pues, migrantes, ¿está bien? Como el caso, pues, de puritanos, cuaqueros, hugonotes, católicos, en términos generales, personas que huían de la represión inglesa que estaba sucediendo, recuérdalo. María I, Isabel, Jacobo, entre otros pues, reyes, de una u otra forma tenían tendencia católica, protestante, y eso hacía pues de que si eran perseguidos muchas personas, las cuales veían pues a las colonias inglesas como una forma de escapar de todo eso. Por lo tanto, lógicamente van a desembarcar en estos lugares, ¿está bien? La cual va a dar formación a las colonias inglesas, ¿está bien? Van a ser solamente 13 colonias, las cuales, pues lógicamente, las personas, los habitantes se van a dedicar a lo que es la agricultura, el comercio, la pesca, la elaboración de manufacturas, diferenciándose así desde este momento lo que es la producción del norte y del sur. El norte, lógicamente, producción de manufactura y el sur, pues, producción de agricultura, la cual traería consigo después en el siglo XIX la guerra de secesión norteamericana. Recuérdalo, por favor, tenlo en claro. Características políticas. Lógicamente, una de las cosas por las cuales las colonias se veían caracterizadas es porque, uno, políticamente dependían de la corona inglesa, no tenían ningún aspecto económico ligado, autónomo, mejor dicho. Pero sí, cada colonia tenía su propio gobierno, diferente a la que pasaba en las colonias españolas. Tú sabrás, por historia del Perú, que en las colonias españolas el gobierno era dirigido directamente por un virrey que estaba a merced o que era la representación del rey de España en las Américas. Caso contrario, en América, en Norteamérica, en las 13 colonias, si bien es cierto, tenían una dependencia política hacia Inglaterra, esta no les imponía un gobierno, sino dejaba que estas colonias se administraran solamente por sí solas, disculpa. ¿Está bien? Esa es una diferencia. Si bien es cierto, ellos podían establecer gobernadores siempre y cuando dependían políticamente de Inglaterra. ¿Está bien? Habían asambleas legislativas, asambleas locales, en donde decidían pues quiénes gobernaban y quiénes no. Una especie de alcaldía. ¿Está bien? En el aspecto económico, aquí es donde se va a ver, como ya te dije, en el norte se van a dedicar a lo que es principalmente el comercio, las manufacturas, y en las colonias del sur se dedicaban a la agricultura como el algodón, el azúcar, el tabaco, el arroz, entre otras cuestiones. Y en las colonias del centro, pues que lógicamente van a ser más norteñas, en la producción pues de agrícola, lógicamente para el comercio exterior. ¿Está bien? En términos económicos, las colonias eran libres, podían comerciar lógicamente exteriormente con cualquier colonia, con cualquier estado, tenían en cierta forma esa libertad y lógicamente pues se dedicaban a gran variedad de, como por así decirlo, pues actividades comerciales. ¿Está bien? Para eso pues en las actividades de agricultura, como ellos tenían falta de mano de obra, lógicamente trajeron esclavos africanos, mandingos, bozales, entre otros, que van a llegar aquí en la calidad de esclavos para las plantaciones azucareras, plantaciones de algodón, plantaciones de tabacos, arroz, entre otros, ¿no es cierto? En el aspecto social, pues lógicamente van a estar conformados por emigrantes ingleses, lógicamente pues, y en este caso va a haber algo que sí es muy diferente a España. En España pues los españoles de cierta forma empezaron a mezclarse con los indios, trayendo consigo ese árbol de combinaciones que más parece, pues, no sé, una cuestión de Pokémon, no sé, pues, ¿no? En la cual podemos ver mestizos, podemos ver criollos, podemos ver, pues, cholos, ¿no es cierto? Podemos ver, pues, todo un conjunto eh, de combinaciones, ¿no es cierto? Más parece ese chanfanita con ceviche y huancaína que te tragas todas las mañanas, ¿no es cierto? Ahí está. Que lógicamente, pues, ¡ay! Ahí está, a Dragon City, ahí está muy bien, los antiguos, ahí está muy bien.
combinaciones, pues, de agua con fuego, no sé, ahí ya tú verás, pues, ¿no? Y los españoles los testigos son, pues, ¿no? Por esa razón, pues, el que te diga, pues, oye, profe, yo soy español, ¿qué eres español tú? Oh, tú eres una combinación de un cholo con un criollo, o de un criollo con un sambo con un negro con, no sé, con tantas cuestiones hay ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede en las categorías de España. Pero Inglaterra, en las colonias inglesas es muy diferente. ¿Por qué? Porque justamente pues va a haber un proceso va a haber un proceso de segregación, mejor dicho, frente a los oriundos de esas zonas. Los indios, ¿no es cierto? Los que nosotros conocemos como pieles rojas, ¿no es cierto? O los grandes indios, ¿no es cierto?, de Norteamérica, de los pastizales de Norteamérica, van a ser exterminados lastimosamente, pues, ¿no? Hasta pleno siglo XIX y principio del siglo XX todavía. La cual, pues, va a ser, y bueno, qué curioso, ¿no? Que se expulsen de sus propias tierras a estos indios y que además traigan, pues, como mano de obra a esclavos negros, con la cual, pues, sería su martirio después. ¿Está bien? Entonces trae consigo eso. Eh, por esa razón, pues, cuando alguien te diga, y ese es un dato que te doy, ¿no? Cuando alguien te diga, profe, ¿qué hubiera pasado? O alguien de repente tiene acá la pregunta cuando se dio el colonialismo español, profe, ¿qué hubiera pasado si Inglaterra nos hubiera colonizado, profe? ¿Seríamos más desarrollados? ¿Seríamos como Estados Unidos, profe? Estás loco tú. No has escuchado historia verdaderamente. Nos hubieran exterminado. Así es. Ahí está tu respuesta. Arribita está. Entonces, lógicamente, ahí está la respuesta a esa pregunta que de repente te ha nacido cuando hablamos o cuando hablaron de colonización. ¿Está bien? Ahí está. Dentro de todo tuvimos suerte. Tú no, lo tuvieron los demás, porque tú al final naciste, ¿no? Naciste no como indio, ¿no? No como esclavo, naciste normal, entonces los antiguos. Siempre viendo así, ¿ya? Bien, causa de la rebelión de las 13 colonias. Al final la guerra de los 7 años trajo consigo, pues como te dije, elevados gastos. Por eso te tuve que hablar de la guerra de los 7 años, ¿no es cierto? Esa guerra trajo consigo, pues, de que Inglaterra, económicamente, pues, ¿no? Entre en un gran, ¿cómo se dice? Pues, déficit, ¿está bien? Una potencia marítima, escúchame, ¿eh? Una potencia marítima. En ese momento, pues, estaba la dinastía de los Hannover, ¿no es cierto? Los reyes como, los Jorgitos, como yo les llamo, ¿no? Jorge I, Jorge II, Jorge III, ¿está bien? ¿Qué es lo que va a hacer como medida hacia esto? Va a empezar a elevar los tributos, va a empezar a elevar pues los impuestos, ¿ya? Lógicamente, pues las 13 colonias, como te dije, pues no estaban, como se dice, pues estaban ligadas políticamente, pero económicamente no había tanta restricción. Es lo que va a hacer pues nuestros amigos ingleses, es empezar a restringir y empezar a ser autoritarios a estas colonias. Cosa que las colonias no estaban acostumbradas, aún no tenían la costumbre de ser pues restringidas o ser pues como se dice directamente administradas por Inglaterra, pues, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde empieza, como se dice, pues una, un pequeño pues malestar. Ahora, los impuestos tampoco hay que ser exagerados, ¿ya? Aquí se quiere explicar bien porque hay una leyenda pues que dice pues como que los impuestos eran exagerados, pues profe, que los impuestos produjeron la rebelión. Y de cierta forma es cierta la respuesta, pero tampoco es el 100%. Pues, ¿por qué? Porque si bien es cierto, se subieron impuestos, no era una subida de impuestos pues grandiosa, ¿no? Con decirte que eran menos que la subida del aceite que actualmente nosotros tenemos ahora. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, el azúcar, el arroz, que eran pues el té, por ejemplo, que eran en ese momento, ajá, ahí está, muy bien, Ernest, sacando cara, no taxation with representation, ahí está, en la cual pues, por ejemplo, si el azúcar costaba 2.50, pongamos en términos peruanos, ¿no? 2.50 el kilo,
y querían, pues los ingleses poner impuestos, ponían pues 1 céntimo, 2,60 ahora. O sea, 10 céntimos de impuesto. ¿Pagarías o no pagarías? Dime tú. ¿Lo pagarías o no lo pagarías? 10 céntimos, 20 céntimos. Es un impuesto que lógicamente es viable, es fácil, ¿no? Por 10 céntimos, 20 céntimos, algunos, pues lógicamente, en vez de ese problema, mejor lo pago. Pero lo que sí va a impulsar esto es el autoritarismo que se da en esta época. ¿Cómo el autoritarismo? Estos impuestos estaban hechos de Inglaterra hacia las colonias. Ahora, yo te pregunto, ¿las colonias son de mestizos? ¿Las colonias son, pues, las colonias norteamericanas fueron de mestizos? No, no fueron de mestizos. ¿Son de quién? ¿De ingleses o no son ingleses? Son migrantes de diferente religión, pero al final y al cabo son ingleses o no son ingleses. Lógicamente, son ingleses. Por lo tanto, ellos piden, discúlpame, voy a estornudar. Ellos piden, gracias, ellos piden una representación, así como escuchas. Por eso Ernesto puso pues no su frase en inglés, pues no. No impuestos, no representación. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Mientras no haya representación en el Parlamento, no va a haber impuestos. ¿Está bien? Lo que ellos querían eran que alguien los defendiera dentro del Parlamento inglés para con sus derechos económicos y políticos. ¿Está bien? Así como en Inglaterra el Parlamento estaba dividido por varias regiones, ¿está bien? Varios nobles de varias regiones, lo mismo pedían las colonias, ser tratados a nivel inglés, ¿no es cierto? No ser tratados como colonias, sino ser tratados como parte de la Gran Bretaña. Por lo tanto, pues lógicamente tendrían que tener participación en el Parlamento, la cual, lógicamente, pues no se les va a conceder, ya veremos, la cual, pues lógicamente va a producir la guerra de las 13 colonias. Así de simple, así de sencillo. Los impuestos, el impuesto al té, el impuesto al papel timbrado, el impuesto al azúcar, o el Sugar Act, el Tea Act o el Stamp Act, no son, pues lógicamente, las causas verdaderas. Son las causas que influyeron, sí. La causa verdadera es, lógicamente, la negativa a la representación de los colonos en el Parlamento. ¿Está bien? Ahí está. Línea de tiempo, lógicamente, pues va a empezar con la llamada matanza de Boston, el motín del té. Bueno, empieza con el motín del té. La matanza de Boston es un acto en la cual, pues, soldados van a asesinar a varias personas. Es uno de los momentos claves en la cual, pues, la gente ya se siente eufórica, ya se siente con ganas de, lógicamente. ¿A qué se refiere con la ley del timbre? Ya, hay 3 leyes. Bueno, en realidad son las llamadas, son varias en realidad, ¿ya? Pero siempre se habla de 3. El Sugar Act, que es un impuesto al azúcar, el impuesto al té, que lógicamente va a desencadenar también esto, y el impuesto al papel timbrado. El papel timbrado era, pues, o también conocido como el papel de firma, ¿está bien? Es un, es lo que te hace una vez a un notario. ¿Has ido alguna vez a un notario? ¿O alguien sabe de qué es un notario? Si no, para que lo entiendas mejor. Ya. Cuando tú vas a un notario, ¿qué es lo que principalmente quieres del notario? ¿Quieres que te avale o que te firme nada más? ¿Sí o no? Que te firme su sello. Pa, listo. Papel y su firma, listo. ¿Proceso burocrático? Sí. Proceso burocrático. Listo. Ya. En Inglaterra se utilizaban eso también. Ahora,
Tú para hacer cualquier transacción comercial, cualquier compra o venta de producto o tierra, necesitabas un papel timbrado. ¿Qué es un papel timbrado? Es una carta en la cual estaba el sello real, la cual te autorizaba a comprar y vender esta propiedad. ¿Está bien? Este papel antes, lógicamente, costaba un poco, pero luego pues se le va a añadir un impuesto, la cual trae consigo un malestar. A eso es lo que nosotros conocemos como papel timbrado. ¿Está bien? Que en la época colonial, en la época de las 13 colonias, era muy usado para las transacciones. Pero no era un impuesto, como te dije, pues altísimo. Era pues un impuesto, como se dice, pues normalito, ¿no? Un impuesto que era pues parte del proceso, como se dice, pues, ¿no? Y había impuestos para todo, en realidad, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? Había impuestos para el caucho, había impuestos para la venta de productos, había impuestos para el vidrio, había puesto para el té, había puesto para el azúcar, había puesto para el tinte, había impuesto para todo. Pero no era un impuesto grande, pues como te dije, era un impuesto lógicamente bastante pequeño, bastante, como algunos dirían, pues, bastante módico. ¿Está bien? Lo que sí malestar, lo que era malestar era, pues, la no integración del Parlamento. Hasta así donde se va a dar, pues, la guerra de las 13 colonias, ¿no? La publicación, acá está, de las Actas Townshend y la concesión de la Compañía de Indias Orientales. ¿Qué sucede aquí? Rápidamente, porque el tiempo me está ganando. La publicación de las Actas Townshend son las que estoy hablando, un conjunto de impuestos a diferentes productos. ¿Está bien? Y la concesión de una compañía que estaba en quiebra, que en ese momento pues ejercía sus operaciones en la India, lastimosamente estaba en quiebra en ese entonces, se le va a dar el monopolio del comercio del té. Cosa que no le va a gustar para nada porque es una medida autoritaria, la cual pues va a ir en contra de muchos personajes que en ese momento pues eran comerciantes que tenían grandes cantidades de acciones o dinero invertido en esta producción, en esta venta, como el caso de George Washington, por ejemplo, pues, ¿no? Y eso va a traer consigo, pues, el estallido del motín del té, la cual, pues, ingleses vestidos de indios mohawk, ¿está bien? Van a ir al puerto de Boston y lo que harían, pues, es lógicamente botar sacos y sacos de té al río, pues, ¿no? En la ciudad de Massachusetts, ¿está bien? La cual, lógicamente, es un pleno índice de rebeldía frente al poderío inglés. La cual, pues, lógicamente, rápido nada más, pues, las colonias, en este caso Georgia, si no me equivoco, no participó, van a conformar lo que es el primer Congreso Continental, también conocido como el primer Congreso de Filadelfia, porque es la ciudad en donde se va a realizar. La cual, pues, en esta primera instancia van a exigir, ¿qué cosa? La derogación de las leyes intolerables, que son las leyes por las cuales, pues, lógicamente, están los impuestos, eso hay que tenerlo, por eso se llaman leyes intolerables, leyes que no quieren tolerar para nada, en la cual, pues, estaban remitidas por el Parlamento inglés, y la cual, pues, era, pues, en cierta forma, uno, los impuestos, y dos, pues, una especie de acción, si no me equivoco, frente a por ejemplo, ¿no? Se dieron aquí lo que es el motín de Boston, la cual rápidamente el Parlamento dio a ver una rendición, una rendición de cuenta de toda esta cuestión. Entonces, esto también era considerado las leyes intolerables. ¿Bien? Junto a los impuestos también. El primer Congreso de Filadelfia trajo consigo que se derogue estas leyes intolerables y también pues se reafirme la autoridad colonial en el Parlamento de Londres. ¿Está bien? Lastimosamente va a haber una negativa por parte del rey, bueno, por parte del Parlamento, el rey no participa mucho.
y pues se va a dar la promulgación del segundo Congreso Continental, la cual sí, lógicamente, pues se va a pensar ya que la corona no está dispuesta a negociar y por lo tanto la única salida es, como se dice, independizarse. Por lo tanto, van a crear un ejército patriota a nombre de George Washington como comandante, la cual lógicamente traería como consecuencia ya el estallido de una guerra, de un conflicto entre dos bandos, en el caso pues de Inglaterra, de la corona, y en el caso de los colonos, la cual pues se van a empezar a desarrollar en Lexington, Concord, entre otros. Pues, ¿no es cierto? Veamos un poquito más rápido, me estoy olvidando. Listo, ya. En el segundo, bueno, del segundo al tercer, al tercero se le dice, pues no hay tercer Congreso de Filadelfia, sino más bien lo que es la promulgación de la Acta de Independencia, que no es conocida como un tercer Congreso. ¿Está bien? No hay tercer Congreso. No sé si tienes el libro de la Pre San Marcos en tu mano. ¿Tienes el libro de la Pre San Marcos en tu mano? ¿Alguien tiene el libro de la Pre San Marcos en su mano? Ya, Casas. Vete a donde habla sobre la guerra de independencia norteamericana. A ver, quiero ver eso un ratito. Si sigue estando allí. ¿Encontraste Casas? ¿No está? Tercera, ¿no hay guerra de independencia? ¿Lo sacaron? Pues, sí, 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 ya. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en el librito de Pre San Marcos, para los que se compran, el acta de independencia figura como una tercer Congreso de Filadelfia, ¿ya? Y no es parte de eso, no existe. No, no lo vas a encontrar. Es una jalada de los pelos en realidad. Pero lógicamente, pues, para San Marcos hay un tercer Congreso de Filadelfia. Ya, pero yo te digo, pues que no hay, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente pues se va a dar lo que es cuando se da el estallido ya de la guerra entre estos dos bandos, vamos a ver pues que en 1776 Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, los padres de Norteamérica, pues no, especialmente Thomas Jefferson, van a establecer o van a firmar la llamada Acta de Independencia, la cual va a estar basada en principios de ilustración, como principios de libertad, principios de confraternidad, principios de igualdad, ¿está bien? La cual, pues, lógicamente proclama el derecho del pueblo a elegir sus gobernantes, la igualdad de los hombres, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Todo ello principios de la ilustración, ¿está bien? ¿Qué más? Justamente pues cuando ya se da el acta de independencia, esta guerra pues ya no tiene retroceso. O es someter o es perder las colonias. Es verdad que su constitución es un derecho tener armas, sí, 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 pero regulada. Eh, Tú sabes que la única constitución que hay de Estados Unidos es la que se creó aquí, pues. Está bien, cuando se acaba la guerra. Es la única constitución que hay. Eh, Esa constitución solo tiene reformas. O sea, tampoco es, no hay que entender que esa constitución hasta ahora es la misma, no. Ha tenido el sacar leyes, el de meter leyes. Lógicamente, todo ese proceso ha traído consigo el derecho de tener armas. Que bueno, es un derecho antiguo en realidad, pero es regulado. Tampoco es que cualquier persona pueda tener armas. Siempre tiene que pasarse una prueba como siempre tiene que ser. ¿Está bien? Bien, continuamos. Lógicamente va a seguir la guerra. Mm, una de las guerras, de la batalla más importante es la batalla de Saratoga, la cual casi pierden los colonos, pero al final pues logran vencer. Ahora, esta batalla de Saratoga tiene una consecuencia, y la consecuencia es muy fácil. Hasta ese momento, España y Francia
no entraban a la guerra porque no sabían si verdaderamente iba como se dice, pues, a salir bien parados ellos. Como había pasado en muchas guerras, entraban y perdían, pues tenían esa experiencia. Por lo tanto, pues, no tenían tanto que ver. En ese momento había viajado Benjamin Franklin, que era el embajador colono, hacia Francia para convencer y traer su ayuda. Y la batalla de Saratoga es lo que va a decidir al rey francés, en este caso Luis XVI, de entrar a esta guerra. Ahora, esto es muy criticable. ¿Por qué? Porque Luis XVI, si bien es cierto, es el rey de Francia, es un rey que tiene ya de por sí problemas, o ha heredado de por sí problemas financieros. La guerra de los 7 años, todo el problema financiero de Luis XIV. Entonces, Francia no tiene, como por así decirlo, un dinero que pueda dar consigo, entonces, que pueda gastar así nada más. Entonces, lo que va a suceder es que Luis XVI va a tener que decidir, uno, entre un poco reparar la crisis económica que está en Francia, o entonces en una guerra para despilfarrar más dinero, la cual va curiosamente a elegir la segunda, pues, ¿no? La que va a agravar aún más lo que sería, pues, la crisis económica y financiera de Francia. ¿Está bien? Y la batalla de Saratoga es la que va a producir eso, pues. Luis XVI, al ver que los colonos le ganaron a los ingleses, pues, lógicamente va a tener la mejor idea de qué cosa, de entrar a la guerra con España, pues, ¿no? Es ahí donde, pues, lógicamente se va a dar la batalla de Yorktown, pues, ¿no es cierto? En la cual, pues, ya es la última batalla en la cual los colonos vencen a los ingleses y se firma la paz de Versalles. ¿Está bien? Ahí está, Benjamin Franklin fue el que gestionó la, la alianza con Francia. Luego se unieron España y Holanda. El Tratado de Versalles reconoce la independencia de las colonias americanas. Lógicamente se basaría a formar los Estados Unidos, la cual pues a concesión de Gran Bretaña tras este tratado, se va a dar consigo pues su territorio hasta el río Mississippi. ¿Está bien? Canadá se mantuvo bajo el dominio británico, no se independizó, y la cual pues trajo consigo, ahora sí, la Convención de Filadelfia, la cual no es otro congreso, en 1787, la cual trae consigo la constitución del sistema federal. Ahora, y esto es para entender un poquito más y tener un poco más de cómo se dice. Jerry, a ver, Jerry me dice, profe, en la historia hay otro tratado de Versalles, ¿verdad? Jericho, te digo francamente, en la historia hay como 50 tratados de Versalles. Tú dirás, profe, entonces, ¿cómo se le reconoce? Por el año. Cuando tú buscas, me busca en internet y pon Tratado de Versalles. Y al costadito vas a tener que ponerle el año. Porque si no, te va a mandar a cualquier Tratado de Versalles. Búscalo ahorita, mira. Busquen, intento, pongan Tratado de Versalles. ¿Lo hicieron? Hay tratados de Versalles en todos los siglos. No hay un único tratado de Versalles. Me lanza el de 1919, por ejemplo. Ese es el tratado de la Primera Guerra Mundial, el más buscado. Te das cuenta, pues no está, uno es el único. Por eso no es que me cause gracia tu pregunta, pero es lógicamente pues una pregunta inocente. El de 1919 es el más buscado, sí. Pero hay otro tratado de Versalles en 1783, en el siglo XIX, en el siglo XVI, siglo XV. Hay tratado de Versalles en el siglo XV no hay. Tratado de Versalles del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX hay pues a montones. ¿Está bien? Así que ten cuidado. A ver, constitución del sistema federal. Una de las características de Estados Unidos es que es un sistema federal en la cual cada estado es independiente, ¿ya? En el aspecto político, económico es independiente, en el aspecto jurídico es independiente, pero en el aspecto pues estatal es único. ¿Está bien?
¿Y por qué repetían tanto el nombre? No es que repetían tanto el nombre, sino es en el lugar en que se daba. En ese momento el Palacio de Versalles era el lugar más prestigioso donde tú podrías realizar una firma de tratado. ¿Está bien? Y Francia, pues lógicamente era el neutral, era el árbitro de Europa. ¿Está bien? En ese momento, lógicamente la cual traía consigo pues que muchas de las celebraciones de tratados se den en esos lugares. Pues también hay tratados en otros palacios, como en Londres, como en Viena, en Madrid, ¿no es cierto? Hay tratados en diferentes lugares, pero más se oye en el Tratado de Versalles porque es el palacio más prestigioso de Francia. También, por lo tanto, se daba allí. Y porque Francia siempre participaba en las guerras, pues, ¿no? Y que siempre participaba como mediador o como árbitro, como quieras llamar. ¿Eh? Seguimos, a ver, para ir un poco adaptándonos. La Constitución estaba basada en un sistema federal, basado en bajo la división de poderes de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial. Lógicamente, siempre en equilibrio, es una de las cuestiones más importantes de cada estado, sus poderes tienen que estar en equilibrio, y va a ser elegido George Washington como primer presidente de los Estados Unidos. Ahora, él solamente va a gobernar 2 veces, es conocido como el mejor presidente de los Estados Unidos. Le ofrecieron una tercera vez en la cual George Washington no aceptó, dijo, me quiero morir tranquilo, no quiero tener ningún problema. Lastimosamente, ya no quiso la presidencia. ¿Saben? Por esa razón, la tradición de muchos de los presidentes estadounidenses es solamente gobernar 2 veces. Lo hizo nuestro amigo Barack Obama, lo hizo no lo hizo Trump, por ejemplo, pero sí se postuló. Eh, lo hizo Kennedy. No, Kennedy también murió. Discúlpame. Lo hicieron varios. Lincoln. Pero el único ¿cómo se dice, no? Violó esta costumbre fue Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Porque él fue el presidente que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no se requería un cambio de gobierno, por lo tanto, pues este señor lo que hizo es gobernar una tercera vez, la cual no está prohibida, pero, pero a partir de tradiciones y costumbres, pues no es dable. ¿Está bien? Eso es muy importante. Por esa razón, desde George Washington, solamente el presidente podía estar 2 veces, podía gobernar 2 veces. Lógicamente, Estados Unidos, al formarse, su expansión hacia el Océano Pacífico fue muy importante, quitándole territorios y entrando en guerra con España, con México. Su postura anticolonial también fue muy importante para la protección de las ex colonias americanas. Y además, pues no fue el primer país en darse la independencia y que logró su independencia, la cual pues fue influencia para los estados americanos en el sur. Claro, antes de las 13 colonias no existía Estados Unidos, más bien las 13 colonias son Estados Unidos. ¿Está bien? Ahora tú dirás, profe, pero Estados Unidos no son 13 colonias, no son 13 estados, no, son muchos más. Lógicamente porque a raíz del tiempo en donde se cree, desde la creación de los Estados Unidos hasta la actualidad, Estados Unidos ha ido expandiéndose poco a poco y hasta ha tenido colonias, como el caso de disculpa, se me olvidó, de Finlandia. ¿Está bien? Finlandia no es. Se me olvida este nombre asiático, discúlpame. No es Hawái, no es Wak, no es Guam. Hay a ver si me ayudas, un territorio asiático al sur de China, al sur de Japón. Ahí está, Filipinas, gracias. Filipinas, gracias, Joseph. Ahí está, se me fue el nombre, discúlpame. Filipinas, lógicamente, tuvo una colonia. Pero por muy poco tiempo, porque sus ideas de anticolonialistas y liberales tuvieron más. Y sí, Ernesto, ahí está, ahí aparece pues nuestro amigo Monroe, ¿no es cierto? Que habla pues de América para los americanos, que tiene doble connotación, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, te hago la pregunta. Hasta aquí, ¿terminamos la clase o seguimos haciendo francesa? Revolución Francesa, ¿qué dices? Porque hemos abarcado bastante, ¿ah? Ya podemos empezar principalmente el tema de hoy. La semana pasada
manejé mal el tiempo, por esa razón es que hemos tenido este pequeño problemita. ¿Qué hizo? Tenemos 20 minutos para hablar un poco sobre la Revolución Francesa. ¿Hablamos o estás cansado? ¿Cómo es? Sí, sigo. Normal, yo sigo. ¿Ah? La cuestión es ustedes. Ya, muy bien. La voz del pueblo es la voluntad de Dios. Sigamos entonces. La convulsión va a ser, va a ser la misma. Ya, listo. Entonces, sí, sigamos. No, yo normal, ¿eh? Yo... Listo, ¿puedes ver, observar la pantalla? Muy bien, comenzamos Revolución Francesa. La Revolución Francesa es lógicamente, como su propio nombre lo dice, un movimiento de transformación política y económica que derroca al sistema o al régimen absolutista. En este caso estamos hablando de Francia. Estableciendo lo que es una monarquía liberal en Francia entre 1789 y 1799, lógicamente con la llegada de nuestro amigo Napoleón Bonaparte. Difunde las ideas liberales de fraternidad, libertad, entre otras cuestiones como el de soberanía popular, y divulga el conocimiento de los fundamentos del hombre y del ciudadano. ¿Está bien? ¿Cuáles fueron las causas? Uno, la bancarrota fiscal, que ya se veía vinientes del siglo XVII, pero que se van a agravar tras la Guerra de los 7 Años en la independencia de los Estados Unidos. Por eso es que te digo, Luis XVI es tan baboso, y disculpe la palabra, tan idiota, que en vez pues, de centrarse en las cuestiones económicas y fiscales de su país, entra en guerras que no le traen ningún beneficio. En la Guerra de los 7 Años pierde. Profe, pero en la independencia de Estados Unidos gana, pero no gana casi nada. Gana colonias. Cosa pues que lógicamente no tiene el dinero. Oye, ¿tú para qué quieres colonias? Para explotarlas, ya, perfecto. Pero eso pues no te va a traer consigo pues territorios bastantes grandes, ¿no? Por ejemplo, Luisiana, muy bien Ernesto. En realidad Luisiana no se gana tras la independencia, se gana después. Pero pongamos el ejemplo de Luisiana, ¿ya? Luisiana, ahí está. Es un territorio, sí, es un territorio, tiene un lago, lógicamente, tiene varios, es un territorio fértil, eso no hay que tenerlo en cuenta, pero si no tienes dinero, ¿cómo desarrollas la región? Por ejemplo, y Francia tenía la India, pero si no tiene plata, ¿con qué? O sea, te das cuenta de que le, va, le da Senegal, por ejemplo, en Gran Bretaña, le da Trinidad. ¿Qué puede hacer con esas colonias que están lejanas a él? Nada. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Por lo tanto, pues no es una, como se dice, un territorio que sea bueno. Entonces, lo que va a traer consigo, pues, es que Francia esté gozando de una bancarrota, la cual, pues, se agrava peor aún conforme va pasando el tiempo. Va a haber un despilfarro en las Cortes de Versalles, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues María Antonieta en ese momento pues era una reina que muy fiestera, muy juerguera, como algunos dirían, pues, ¿no? La cual pues en Versalles se van a apostar, se van a venir pues su máxima expansión fue contra la guerra de independencia con Estados Unidos, Senegal, algunos territorios, por allí nada más. Canadá lo pierde en la guerra de los 7 años, Canadá. No se podría hablar de máxima expansión de, de Luis XVI porque no lo hay. No hay máxima expansión. Cuando hablamos de máxima expansión siempre estamos acostumbrados a territorios grandotes, pero Luis XVI, así como gana, pierde. Así que no, ni siquiera me doy el trabajo de ver eso. Otra de las causas, la desigualdad tributaria. Lógicamente también habían nobles que pagaban impuestos. Ahora, esa tendencia de decir que los nobles no pagaban impuestos también es errónea, ¿ya? Porque los nobles sí pagaban impuestos. Esa es una leyenda negra.
porque los nobles sí pagaban impuestos. Impuestos, por ejemplo, a los caminos, impuestos a los, a la herencia. O sea, sí pagaba impuestos, los nobles, pero sí, en menor medida de lo que pagaban, pues lógicamente el tercer estado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso la palabra aquí es el no pagar impuestos o el no designar impuestos para los nobles, sino la desigualdad tributaria. La crisis agraria, para un poco agravar la situación, hay una escasez de productos alimenticios, la cual agrava la crisis financiera. Y en causas políticas podemos ver la ineficacia de Luis XVI. Para resolver esto, ¿no? En vez de hacer esto, lógicamente, pues empieza a, como se dice, a entrar en guerras que muy poco le conviene. Y discriminación de política, lógicamente, de la burguesía, porque si bien es cierto, la burguesía era un sector rico, un sector que podría ser explotado por Luis XVI, lógicamente, en vez de hacer eso, la nobleza se opone a este tipo de acción, y Luis XVI lo que, pues, a su ineficacia y a su inexperiencia también, no hay que como se dice, pegarle a fondo, van a traer consigo, pues, que la burguesía se sienta desplazada, y eso traiga, pues, la formación de un pequeño malestar dentro de esta, pues, ¿no? Sí, ese rey tenía el gusto de, como se dice, jugar con candados. Por eso siempre había una frase en Versalles. El rey abre cualquier cerradura, pero menos, disculpa, cualquier candado, cualquier cerradura, pues no, menos la de su esposa. Una frase, lógicamente, pues cae en el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento hay que recordar, pues Luis XVI tenía un problema en sus partes, la cual pues era un mal que no le dejaba tener relaciones sexuales eh, satisfactorias con María Antonieta. Por eso que hasta ese momento pues no tenían hijos. Y es también pues la razón de que María Antonieta no podía, como no tenía hijos, se dice pues que se iba a fiestas, tenía amantes, por esa razón, ¿no? Luis XIII tenía un problema con el prepucio de su pene, en la cual pues no dejaba una erección satisfactoria, ¿no? La cual al final pues trajo problemas, se reparó, se solucionó el problema y de ahí tuvo 3 hijos, pero al final pues, como se dice, ya, bueno, lo tiene, soluciona su problema sexual, pero no soluciona su problema económico. El aspecto social, una profunda desigualdad social dividida en 3 estamentos, nobleza, clero y puesta de villano, la cual lógicamente tiene pues sus propias, como se dice, sus propios problemas, la cual va cuajando y va a traer como producto la revolución francesa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Bien, excelente, todo claro. Bien, 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 bien. Listo, a ver, Revolución Francesa, etapa monárquica. En 1789, la crisis era tan notoria que todos los ministros de Hacienda que habían pasado no habían traído consigo una solución. El último ministro de Hacienda, el ministro Necker, le va a recomendar al Luis XVI convocar a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Era el parlamento. Estaba un parlamento que era convocado solamente con el rey y que pues, en el siglo XVII se había, como se dice, descartado por ese absolutismo. Este estado general tenía el objetivo, lógicamente, pues, de solucionar la crisis financiera. ¿Está bien? Tenía el objetivo de solucionar la crisis financiera, la cual, lógicamente, va a traer como consecuencia, pues, que se formen los estados generales. Ahora, van a haber 2 problemas. Uno, el problema de a quién elegir, ¿está bien? O a quiénes elegir. Y el segundo problema, el problema de cómo votar, ¿está bien? En un principio iban a ser 1.200, lógicamente,
y se les iba a dar 600 a la nobleza y 300 al clero y al pueblo llano. Lógicamente, pues esto era algo desigual porque daba a la nobleza la potestad de decidir. Pero al final fue al revés, ¿no es cierto? Se le dio 643, si no me equivoco, al pueblo y 300 y 200 al clero y a la nobleza correspondientemente. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio en el voto. ¿Está bien? Se consiguió eso. Pero ¿qué va a pasar? Cuando se reúnen los estados generales, se pone, lógicamente, como se podía previsto, formular una solución a la crisis financiera que aquejaba en ese momento en Francia, y lo que va a pasar es, pues, justamente el problema del voto. Al haber, pues, una mayoría del pueblo conformado por burgueses, abogados, entre otras cuestiones, que estaba siendo apoyado también por nobleza y por clero en algunas partes, ¿está bien? Van a tener como consecuencia de que la nobleza no se sienta satisfactoriamente bien a la decisión que se estaba dando. Y por lo tanto la nobleza, pues ardida, va a ir frente al rey y le va a decir que el tercer estado está planeando una especie de golpe de estado. Luis XVI lo que hace es simplemente cerrar las puertas en donde se reunían los estados generales, como dando pues un mensaje hacia esto, diciéndole pues de que no se iba a celebrar ninguna reunión siempre y cuando él no estaría allí. No, tampoco Renato, esa es otra cosa, no. Uno, María Teresa de Rey no tiene la capacidad de dar eso. Dos, la revolución, el dar comida al pueblo es solucionar, como se dice, el problema un momento. El problema se tiene que solucionar de raíz. Y en este caso, para eso eran los estados generales. ¿Se solucionó el problema? Sí, que era pues que todos pagaran una igualdad de impuestos y que pues lógicamente se diera una oportunidad al manejo de la economía que pues por parte de los estados generales. Esa era la solución, que posiblemente podría dar ¿cómo se dice? Pues una solución frente a este problema de Francia, pero tampoco era, pues, como se dice, iba a ser pues, una solución pues, a años todavía. Entonces, no iba a ser dable. Pero se planteó esa solución, la nobleza no quiso, acusó al rey de esto, el rey cerró los estados generales y todos los conformantes a esto, pues, simplemente fueron al llamado campo del juego de la pelota. ¿Está bien? En donde los dobles jugaban, pues, una especie de tenis. Allí, pues, todos los reunidos van a juramentar, a este hecho se le va a llamar el juramento en el salón del juego de la pelota, van a juramentar o van a comprometerse a no disolver la asamblea hasta que Francia tenga una constitución, que era lógicamente una también de las soluciones para solucionar la crisis financiera, la cual va a producir, lógicamente, que se cree la llamada Asamblea Constituyente. Chicos, hasta aquí no voy a quedar porque esta es la parte más larga y en 5 minutos ni fregando lo hago. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque no lo acabo en 5 minutos. Y te vas a quedar, como se dice, pues, te vas a olvidar, como se dice. ¿Ya? Nos vamos a quedar hasta la Asamblea Constituyente, ¿ya? Hasta el reglamento del juego de la pelota. ¿Ya? Muy bien, chicos, 5 minutos. Lógicamente tenemos, como no hemos tenido descanso de intermedio, te doy estos 5 minutos para que te relajes y puedas entrar a tu salón muy bien. ¿Está bien? Bueno, chicos, gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Sí, Ronaldo. Gracias, profe, cuídese. Igualmente, igualmente. Sí, Ronaldo, el despotismo fue la última solución frente a una posible revolución. Hasta luego, chicos, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Próxima semana nos vemos.